Buenas tardes, mi grupo está conformado por Sara Osma, Hilary Núñez y mi persona Breta Castaño. Nosotros hablaremos sobre la eficacia del método neurodinámico en la sintomatología del síndrome del túnel del carpo en empleados de centros de llamada en la ciudad de Pereira. Esta es la tabla de contenidos e iniciaremos con el planteamiento del problema, donde nos enfocamos en el síndrome del túnel del carpo, que es una neuropatía periférica y es la más conocida. También es causada por la compresión del nervio mediano en su paso por el túnel del carpo. En cuanto a la población más afectada, pues son las mujeres y trabajadores de centros de llamadas debido al movimiento repetitivo que realizan, y la edad afectada es entre los 18 y los 30 años. Bueno, en la justificación, los jóvenes entre 18 y 30 años cuentan con unas aptitudes necesarias para prestar su servicio en las empresas de centros de llamada. Las empresas, junto con la Organización Mundial del Trabajo, se han vinculado para que pues, esos jóvenes, pues para que bajen la tasa del desempleo pues, de estos jóvenes. Y como ellos cuentan con esas aptitudes, pues es como un balance. Se ha visto pues en eso un factor positivo, y un factor negativo ha sido que por un movimiento repetitivo pues, que ellos generan, se han generado afecciones que constan con la utilización de los miembros superiores. En esta investigación se explicará qué consiste el síndrome del túnel del carpo, qué genera y cómo la mecánica neurodinámica puede generar una disminución en la patología de esta población. Bueno, tenemos como objetivo general que es evaluar la efectividad de las técnicas neurodinámicas en la reducción de la sintomatología del síndrome del túnel del carpo, especialmente en los empleados de los centros de llamadas de la ciudad de Pereira. Y también tenemos tres objetivos específicos. Primero, pues que todo tenemos que saber cuáles son las características clínicas y neurológicas del síndrome del túnel del carpo. Con esto, pues después de esto se evidencian dos grupos, que sería uno experimental y uno de control, para realizarle las técnicas y así pues comprobar si la técnica es eficaz en el grupo experimental. Bueno, en el marco teórico, tenemos que con la evolución de las tecnologías se dio una máxima importancia a los servicios digitales, ya que esto pues, fue un factor de crecimiento económico. Entonces, en estas empresas pues, se ha generado una fácil accesibilidad de contacto con los clientes. En ellas se cuentan con un servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde los trabajadores pues, deben de ir allá 6 días de la semana con un día de descanso. Sus zonas de trabajo deben ser con unas sillas ergonómicas, las cuales pues le van a facilitar una postura adecuada, y también pues pueden tener un alineamiento con los computadores. Sin embargo, pues se han generado unos factores negativos. En ella, unos trastornos musculoesqueléticos, pues causados por esos movimientos repetitivos y pues a largas horas han generado unas alteraciones en sus estructuras, tales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y huesos, y el sistema circulatorio. En ello se puede iniciar o se puede agravar ciertas patologías, como el síndrome del túnel del carpo, la tendinitis, entre otras. Sin embargo, y no todo es malo, también tienen unos factores positivos, los cuales en estas empresas se han generado unos nuevos campos de interacción con el consumidor, y se ha podido generar gracias a las capacidades de las TIC de estos trabajadores. Y con ello pues se puede crear una atención dinámica y eficaz. Como he dicho anteriormente, se puede agravar o se puede iniciar ciertas patologías. En esta vamos a tener en cuenta, o va a ser principal, el síndrome del túnel del carpo. Como ha dicho mi compañera anteriormente, es definida como una neuropatía periférica y se presentan manifestaciones sensitivas, motoras y tróficas. Su progresión pues, puede alterar las funciones de la mano, y pues, con esto pues, puede afectar factores sociales, económicos, laborales, entre otras, pues, de la persona que presente esta sintomatología. Esa patología puede ser causada por la compresión crónica de un nervio en las extremidades superiores. Este nervio es inicialmente pues, el nervio mediano, y sus síntomas clínicos son dolor nocturno, entumecimiento, isquemia local, debilidad de la muñeca y de la mano, parestesias o hipotesias a lo largo de la distribución del nervio.
Seguido a esto, pues puede generar unos déficits sensoriales y en casos avanzados, pues puede generar alteraciones de la función motora y muscular pues, de los miembros superiores afectados. ¿Puede ser ambos o solo uno? Bueno, pues tenemos dos técnicas, una es de Tinel y otra es de Palem. Digamos que para esto evidenciar si es positivo, si da positiva, pues evidencia el síndrome de túnel del carpo. Una es una percusión de proximal a distal y la otra es en esta posición. Vamos a hacer una flexión de hombro, una flexión de codo y las manos neutras. Si al pasar un minuto, si se siente hormigueo o entumecimiento, pues la prueba dará positiva. Dice, es el movimiento manual repetitivo, pues es causado principalmente, y con esto pues se puede evidenciar el síndrome de túnel del carpo, y que los tejidos dentro del canal aumentan su volumen y generan una presión dentro del túnel carpiano. Y la presión del líquido intersticial dentro del canal carpiano se refleja una inflamación de la membrana sinovial. Bueno, primero que todo, pues se evidencia una presión del túnel del carpo. Este hace una compresión del nervio mediano y así se genera la sintomatología. Bueno, como los estudios principal, pues ya como lo han mencionado varias veces, pues se da primero por labores repetitivas. Estas labores repetitivas pues causan una sintomatología y con esto pues disminuye, digamos, la funcionalidad laboral de algunas personas por la molestia. Pues tiene una prevalencia, es más, digamos, se da más en mujeres de raza blanca que pues en hombres o de raza pues negra, y se da entre 18 a 30 años. Su tasa de mortalidad es baja, esto no produce pues muerte en las personas, pero cuando nosotros diagnosticamos el síndrome del túnel del carpo y no se hace un tratamiento enseguida pues eficaz, no, este pues puede generar que más adelante pues pierda la funcionalidad completa del miembro superior. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento. A lo largo de los años, pues se han descubierto y se han planteado distintas formas de intervención. Entonces, entre esas están la cirugía, la acupuntura, la hidroterapia, también el uso de medicamentos y otro tipo de intervenciones. Sin embargo, nosotras nos enfocamos en la neurodinámica, que es una intervención para la recuperación de la homeostasis del sistema nervioso mediante la movilización de las estructuras que lo rodean. Esta técnica neurodinámica se basa en los principios de Butler y Coles, donde principalmente está el movimiento y el posicionamiento articular enfocado a estructuras neurales para así descomprimir la zona y liberar la presión del nervio. Esto mejora la conducción nerviosa, también el fluido de intraneural y el flujo sanguíneo de esta extremidad. Los beneficios es la mejora en el deslizamiento del nervio, disminución de la presión sobre el nervio, disminución del edema tisular y la reducción de la irritación y la sensibilidad. Estos 4 beneficios conducen a uno general, que sería la disminución de la gravedad en la sintomatología y un aumento en la funcionalidad. Bueno, en la metodología, el tipo y diseño de alcance de la investigación será una metodología cuantitativa, la cual será realizada con literatura de tipo de ensayo clínico aleatorizado y control experimental. Las herramientas serán manuales y serán con dos tipos de movilización. La primera será por el paciente, el cual será activos, y la segunda será por el fisioterapeuta, que serán activos asistidos. Se realizará pues para una revisión óptima y verídica de la disminución de la patología del síndrome del túnel del carpo en los empleados de centros de llamadas de Ciudad de Pereira. Bueno, tenemos como hipótesis de investigación es el implemento pues, de la técnica de neurodinámica. En este pues hicimos un trabajo a fondo con varios artículos en los que se evidencia que esta técnica es la más eficaz para mejorar significativamente pues la sintomatología del síndrome de túnel del carpo en todas las medidas de resultado, por lo que se estima una disminución del dolor y una mejora de la funcionalidad de los miembros superiores.
pues obviamente esto que permita aumentar la productividad y el desempeño laboral de estos trabajadores de los centros de llamadas de la ciudad de Pereira. Tenemos la población y la muestra, principalmente nos enfocamos en trabajadores de centros de llamadas de la ciudad de Pereira que presenten o que posiblemente presenten sintomatología del síndrome del túnel del carpo. Para esto tenemos unos criterios de inclusión y exclusión. En los de inclusión pues se encuentra que sean trabajadores de centros de llamadas de la ciudad de Pereira entre los 18 y los 30 años, que estos trabajadores cuenten con una vinculación a la empresa igual o mayor a 4 meses y que se encuentren en campañas que desempeñen principalmente funciones en teclado y ratón, más que en telefonía. Y en los criterios de exclusión, pues que estos trabajadores no tengan un puesto fijo, que a pesar de estar vinculados a la empresa, pues tengan un tiempo menor a 4 meses y que presenten patologías musculoesqueléticas o neurológicas que sean diferentes al síndrome del túnel del carpo. Y para finalizar, utilizamos la siguiente bibliografía. Muchísimas gracias. Hasta pronto.